Hola, hola, hola. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la primera charla de la mañana. Urotrigo, caracterización de variedades de trigo por su fuerza panadera, avances de resultado del proyecto Urotrigo, disertante doctor Daniel Vázquez Inia, Mesa Nacional de Trigo. Buenos días a todos. Muchas gracias por tomarse su tiempo para compartir con nosotros este rato. Eh, Vengo trabajando en trigo desde principios de los 90 y en todo este periodo el área de trigo ha tenido subidas y bajadas. En particular ha tenido varias bajadas del área nacional. En los momentos en que la gente decía, no, Uruguay no sirve para producir trigo, no podemos producir más trigo en Uruguay. De esas bajadas hemos salido gracias a desarrollos en gestión, productividad y este momento donde parece que empezamos una tercera subida del área, lo que proponemos es agregar a todo eso información que ayude a producir trigos como lo quiere el mercado. Es una forma de ayudar a viabilizar. Por eso lo que proponemos es este proyecto Urutrigo, que en realidad su nombre es Estrategias para viabilizar el trigo uruguayo mediante la mejora de su calidad. Las tres palabras claves acá son viabilizar, eso es fundamental. Lo que pretendemos no es algo puramente académico, sino lo que queremos es trabajar para hacer el trigo viable. Para eso hay que encarar una cantidad de estrategias, y de las estrategias que vamos a ver hoy, de las estrategias que estamos aplicando en Urutrigo, todas tienen que ver con calidad. Entonces, si vamos a hablar de calidad, pongámonos de acuerdo qué es calidad, a qué le llamamos calidad. Y acá van a escuchar algunas cosas que ya he dicho otras veces, pero conviene reiterar conceptos. Cuando hablamos de calidad de trigo, hablamos de qué es lo que el mercado quiere, qué es lo que el consumidor quiere de nuestros trigos. Y ahí lo que le estamos pretendiendo del trigo nosotros como consumidores son muchas cosas. Y podemos agrupar todas esas cosas en tres grandes componentes: la calidad física, la calidad panadera y la inocuidad. Cada una de ellas es un mundo bastante complejo. Y de ellos, la forma de describirlo más fácil es quizás la más importante, que es inocuidad. Inocuidad es algo fundamental para cualquier alimento, y el trigo es antes que nada un alimento. Y en el caso del trigo, por los relevamientos que hemos hecho, el problema que tenemos con el trigo uruguayo es causado por las micotoxinas del Fusarium, que es un problema de por sí bastante complejo también, pero que sabemos que es ese y no es otro. Es un poco más complejo entender por dónde viene lo de calidad física y calidad panadera, entonces me voy a detener unos minutos en eso. Cuando hablamos de calidad física, en realidad hablamos de la calidad tradicional, lo que todo el mundo desde siempre ha llamado calidad del trigo. Cuando dicen hemos tenido una zafra de buena o de mala calidad, en realidad se está hablando tradicionalmente de calidad física, y son parámetros que todos conocen, tipo peso hectolítrico, materias extrañas, impurezas, daños quebrados, chuzos, picados, etc. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, es fundamental porque las buenas propiedades físicas proporcionan buena conservación, predecibilidad, alta extracción de harina, homogeneidad en el producto que se genera. Todo esto es muy importante, es indispensable. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Además de eso, tenemos que agregar otras cosas, porque del trigo esperamos otras cosas. Y, por ejemplo, una de las cosas más importantes es la calidad panadera. ¿Por qué? Porque nuestro mercado así lo pide. En el mercado nacional, la mayoría del trigo nuestro se usa para hacer pan, y en el mercado internacional los mejores precios que podemos conseguir es cuando tenemos buena calidad panadera. Entonces tenemos que prestarle mucha atención a lo que es la calidad panadera. Y cuando hablamos de calidad panadera, a su vez, es un mundo que se abre. Y todos más o menos tenemos una idea: cómo se hace pan, se amasa, se deja leudar y luego va al horno. Pero para cada una de esas tres fases, le estamos pidiendo a la harina y por consiguiente al trigo cosas totalmente distintas. Vamos a analizar muy brevemente esos tres. Primero, las propiedades de mezclado. Acá lo que pretendemos es que mezclamos la harina con agua, o sea, amasamos, y generamos una masa con determinada consistencia. Y pretendemos que esa consistencia sea estable, porque cualquiera que alguna vez haya amasado sabe que podemos llegar a tener problemas de sobreamasado. Este problema es aún mayor cuando es a nivel industrial.
Entonces, para medir que realmente llegue a la textura, a la consistencia adecuada y que no tenga problemas de sobreamasado, es que usamos este aparatito que se llama farinógrafo. Con el farinógrafo obtenemos una gráfica de este tipo. Lo que pretendemos es que la textura, la consistencia llegue hasta la línea roja. Lo que se grafica en realidad es lo que está en azul. La consistencia sube hasta llegar a la línea roja y lo que pretendemos es que se mantenga sobre la línea roja el mayor tiempo posible. Esta gráfica puede ser tan breve como esta o tan larga como esta otra, donde la consistencia se mantiene estable durante un largo tiempo y hablamos de una masa de estabilidad, con unas buenas propiedades de amasado. Pero una vez que terminamos de amasar, el pan lo tenemos que leudar. Lo que pretendemos del pan es que esa masa crezca y mantenga su forma. Para eso tenemos que estudiar las propiedades extensionales. El equipo que más se utiliza para eso es el alveógrafo. En el alveógrafo literalmente inflamos masa, una masa preparada con harina, agua y sal, y lo que hacemos es inflarla. Y medimos la resistencia que presenta esa masa al ser crecida y obtenemos una gráfica de este tipo. Se hacen 3 repeticiones o 5 según la técnica que usamos. Acá ven 3 líneas, se promedia la línea y obtenemos una serie de parámetros. Entre ellos, el área bajo la curva, o W, es la fuerza. Y este es un concepto muy importante. Hablamos muchas veces en tecnología de cereales, en calidad de trigo, de fuerza panadera. ¿Por qué? Porque lo que precisamos es una masa que tenga una estructura que pueda justamente mantenerse, una estructura que sea suficientemente fuerte, que pueda crecer y así todo mantener la estructura. Imaginen, por ejemplo, en el producto que más requerimiento de fuerza tiene, el pan dulce, lo que le pretendemos al pan dulce es que leude, que crezca y que suba toda la fruta seca. Precisamos una estructura realmente muy fuerte. ¿Cómo medimos la fuerza de esa estructura? Bueno, mediante este aparatito, que es el alveógrafo, y el parámetro más utilizado es el W. Por supuesto que tenemos otros parámetros y si quieren la podemos llegar a complicar bastante. Podemos medir en las tanzuelas solamente obtenemos más de 20 parámetros distintos de calidad de trigo, pero acá la estamos simplificando. Y del alveógrafo podemos sacar otros como resistencia máxima de extensión, extensibilidad, la relación entre ellas, en fin, hay muchas más. Pero lo importante acá que queremos resaltar es esta combinación de propiedades mezcladas y extensionales, que para ellas lo que precisamos son las proteínas, y estas proteínas durante el amasado van a formar una red que se llama gluten. Estoy diciendo gluten porque gluten no es una mala palabra, salvo para los celíacos, el 1% o menos de la población, salvo para los celíacos que tienen que eliminar el trigo porque tienen que eliminar el gluten de su dieta, de lo que consumen, salvo para ellos, y que deberíamos trabajar más en regulaciones para conseguir más alimentos agradables y a buen precio para los celíacos, salvo para ellos. Para el 99% que tenemos la suerte de no ser celíacos, no existe evidencia clínica de que el gluten nos genere algún tipo de daño. Entonces el gluten no es mala palabra y lo vamos a seguir usando como una muy buena palabra. Entonces, esta proteína forma el gluten y las proteínas necesitamos que estén no solo en cantidad, sino que en calidad. Cuando hablamos de calidad, ¿cuáles de esas proteínas tenemos? Y ahí depende básicamente de cultivar y se mide por los aparatos que estaba mencionando, básicamente el alveógrafo y el farinógrafo. Cuando hablamos de cantidad, depende principalmente del ambiente, si bien también hay influencia ambiental, varietal, esto nunca es tan simple, y se mide por porcentaje de proteínas o porcentaje de gluten. De vuelta acá no es tan simple, la cantidad va a influir en el alveograma, eso está muy claro y lo vamos a ver en un rato, y por más que lo podamos complicar, simplificando, lo que necesitamos al menos para tener una buena calidad panadera es alto W y alto contenido de proteína. Con esas dos cosas damos un gran paso adelante. Luego podremos empezar a trabajar sobre otros componentes. Los primeros son estos. Pero además, el pan luego lo llevamos al horno a una temperatura mucho más alta. Ahí lo que sucede es que el gluten que formó el pan se destruye en el horno por las altas temperaturas. Felizmente a la misma temperatura el almidón gelifica, entonces ese cambio de algo que es viscoelástico como la masa pasa a ser algo completamente elástico, que es en el pan. En realidad lo que se forma es un gel de almidón con la forma que le dio el gluten. Aquí el componente clave es la alfa-amilasa y el aparatito que usamos, y todos lo han escuchado más de una vez, es el folding number.
Lo que buscamos es un alto volume number, porque con un bajo volume number podemos obtener cosas como estas que difícilmente podríamos llegar a llamar pan. Pero como ven, este es totalmente independiente del otro que veníamos hablando y que además lo tenemos que tener. Con una particularidad. El volume number es un método que se puede medir muy fácilmente con un camión al recibo cuando se está comercializando el trigo. Lo mismo todas las propiedades físicas. Inclusive la cantidad de proteína, hoy en día cada día más acopios tienen la capacidad de poder medir proteína por alguna metodología de infrarrojo, NIR, NIST, NIT. Pero el W es mucho más complicado de medir. Para el W necesitamos obtener la harina y hacer ese procedimiento de inflar la burbuja y demás, que no solo es un equipo muy costoso, muy difícil de usar, sino que además lleva mucho tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es, ¿cómo hacemos para poder detectar si un trigo tiene alto W o no en poco tiempo? Ese es uno de los grandes cuestionamientos. Más información, serie técnica 177, la pueden bajar de la página web de INEA o me consultan, el número clave acá es 177. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, fue que nos planteamos el proyecto Urutrigo. Este proyecto nos presentamos a la convocatoria de Alianzas para la Innovación de ANI y en este caso se presentan proyectos que hay interés de privados y el interés se expresa no por qué es lo que necesitan, sino que también su cofinanciación. En este caso logramos un proyecto que tiene casi más de 2,5 millones puestos por ANI y los privados aportan un 30% que es más de 1 millón de pesos. Los socios que están participando en esto lo propusimos desde INEA, la mesa de trigo. Además está cofinanciado por la Cámara Mercantil de Productos del país a través de la Comisión Gremial de Molinos y la Asociación Comerciante de Granos, la Cámara Uruguaya de Semillas, CAF y obviamente ANI, como lo decía hace un ratito. Por suerte además contamos con la coparticipación de Facultad de Agronomía y técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Como ven, juntamos un equipo bastante variado, bastante bueno y tenemos un muy buen respaldo. Ahora, el proyecto lo dividimos en 4 grandes componentes. Uno, micotoxinas. Aquí es donde va la mayor parte de los recursos del proyecto porque, como decía hace un rato, muy importante es la inocuidad. Otro componente es la calidad de la zafra. Tenemos que conocer de la mejor forma posible, lo antes posible, cuál es la calidad de nuestra zafra. Estamos trabajando en eso. Tercero, fuerza panadera, de lo que estaba hablando recién. Y cuarto, difusión. Y en difusión no solo pretendemos charlas de este tipo donde uno se para del frente y otros se escuchan, sino que pretendemos más interacción, más ida y vuelta. Así que estamos abiertos a sugerencias para actividades de difusión que todos entiendan pertinentes. Hoy de lo que vamos a hablar es de los primeros resultados de fuerza panadera. Dentro de 15 días, en la jornada de cultivo de invierno de FUCREA, INEA, Mesa Nacional de Trigo, vamos a hablar más sobre calidad de zafra y en mayo presentaremos sobre micotoxinas. En fin, vamos a ir sumando actividades de aquí a lo que resta del año. Pero hoy vamos a hablar de fuerza panadera. Entonces, ¿por qué fuerza panadera? Bueno, esto es fundamental. Como decía hace un rato, nuestro mercado necesita fuerza panadera. Y todo país con fuerte producción de trigo tiene su clasificación por fuerza. Muchas veces no lo dicen abiertamente, no agrupamos los cultivares por la fuerza panadera, no lo dicen, pero en realidad la caracterización por grupos de Argentina, lo que prima es la fuerza, la clasificación de Australia, de Canadá, todos ellos, la gran caracterización es por fuerza. Pero acá proponemos hacer un método a la uruguaya, y cuando decimos a la uruguaya lo que queremos decir es que tenemos en cuenta lo que nos piden y a su vez también lo que podemos lograr. Ese es el concepto. No hacer algo copiando lo de otros lados, sino un concepto que sea puramente nuestro. Y nos basamos en, bueno, es fundamental, no lo usemos para todo el trigo. No pretendemos que todo el trigo uruguayo se adapte a los cultivares que hoy vamos a estar presentando. Vamos a estar presentando cultivares con buena fuerza panadera, que vamos a llamar urutrigos. Y no pretendemos que todo el cultivo de Uruguay sea de urutrigo. Sí proponemos dar esta estrategia, esta otra herramienta, para que una parte, ojalá la mayoría de nuestro trigo, sí vaya por esta vía. Lo que sí se permite que todos participen, aunque el objetivo no sean todos, todo aquel que quiera participar, bienvenido al equipo. Y es una metodología que permitiría una rápida segregación por W, lo cual a su vez permitiría una alta homogeneidad. Esta dificultad que decía hace un rato, la superamos. Y también vamos a colaborar a darle identidad al trigo uruguayo. Uno de los problemas que tenemos
que el trigo uruguayo hoy en día no tiene ninguna identidad y es bastante impredecible. Bueno, trabajemos en darle predecibilidad. ¿Cómo vamos a hacer para esto, para poder predecir rápidamente cuál es el W basado en la respuesta que tiene W versus proteína? Esto es una gráfica donde tenemos en el eje vertical el W, en el eje horizontal el porcentaje de proteínas, y estas son muestras de proyectos anteriores, y lo que pueden ver es que hay una gran dispersión, pero si miramos, prestamos atención variedad por variedad, es distinto la respuesta. Acá en círculos hay marcada una variedad que, como ven, que aunque aumente la proteína, no aumenta el W. Tenemos otra variedad, como la que está marcada ahora, donde siempre el W es muy alto, pero la mayoría lo que tienen es una respuesta de este tipo, que a medida que va aumentando el W, la proteína, va aumentando el W y tiene una respuesta relativamente lineal. Entonces lo que pretendemos es que si buscamos un W de 250, que es básicamente lo que nos pide el mercado, variedades que con un 11,5% de proteína podamos asegurar que tengamos ese W. Es un listado de variedades de esta característica, vamos a poder saber a la hora de llegar el camión con trigo, solamente medir proteína, y esto sabemos si es un urotrigo o no, y de esta forma lo podemos clasificar. ¿Ok? Y eliminamos todos los trigos que tengan menos de 250 y podemos en realidad almacenar en silos los trigos de 250 o más de proteína. Entonces, el objetivo de esta actividad era determinar qué variedades logran un W de 250 para una proteína en base seca de 11,5. Es simple, extremadamente simple, pero de gran impacto. La simplicidad es fundamental para que pueda ser aplicable. No podemos hacer algo que tengamos grandes requisitos, grandes complejidades y no llegamos a nada, porque después no lo aplicamos. Y los valores que usamos para cumplir es en base a un convenio de mesa de trigo. Las empresas de Brasil que trabajan con trigo, los molinos de Brasil básicamente, que hace años firmamos un convenio en el cual entendíamos que eran buenas calidades y apuntamos a un panadero superior que, como ven, pretende un W mínimo de 250 y una proteína de 12. Acá nosotros nos cubrimos con un margen, lo que pretendemos es que las variedades ya con un 11,5 tengan un W de 250. Pero quiero enfatizar esto, estamos trabajando con algo simple. Hay tiempo después para hacerlo más complejo más adelante. Si logramos este tipo de clasificación, bien, después afinamos. Esta es la sintonía gruesa. Y en el futuro trabajemos por una sintonía fina. Pero por algo hay que empezar. Para lograr esto, invitamos a todas las empresas semilleristas de trigo de Uruguay, gracias al apoyo de la Cámara Uruguaya de Semillas. Hicimos ensayos específicos, separados los cultivares que recibíamos en 2 ciclos, según su mejor fecha de siembra. Se cultivaron en 2 localidades, 2 años, con 2 manejos, buscando variabilidad de proteína. Esto lo llevó a cabo Martín Quink y todo el equipo que trabaja con él en la estanzuela. Además hicimos análisis de peso hectolítrico, proteínas y alogramas en nuestro laboratorio de calidad de granos en la estanzuela. Y bueno, resultados. Primero alguna introducción, porque muchas veces lo que se pregunta es, ¿y el rendimiento de estos trigos? ¿Qué pasa cuando mejoramos la calidad y bajamos el rendimiento? ¿Hay realmente una correlación negativa? No nos vamos a meter en eso, hoy no es el tema. Quizás tengamos que generar algún tipo de taller de discusión para entender cuándo y por qué puede haber alguna correlación negativa, pero miren los datos que obtuvimos en el proyecto. Acá vamos a ver varias gráficas donde graficamos un parámetro de calidad, en este caso es proteína, versus el rendimiento que obtuvimos. En este caso, cada punto es una parcela y están los 2 grupos, lo que llamamos ciclos más largos y los ciclos más cortos. Como ven, hay alguna tendencia hacia abajo, o sea, las parcelas de altísimo rendimiento, llegamos a tener de casi 8 toneladas, no tienen la mejor calidad, pero podemos tener un alto porcentaje de proteína con un alto rendimiento, y es todavía menos claro la relación negativa para ciclos cortos. Pasa algo parecido cuando vemos variedades. Acá en este caso las variedades de ciclos cortos parecen tener una tendencia negativa más clara, pero podemos obtener un porcentaje de proteína muy bueno con un alto rendimiento, con los ciclos largos aún más evidente. Esto no solo sucede con proteínas, sino que también sucede con W. De vuelta, datos de parcela a parcela, donde sí es difícil encontrar un alto rendimiento y un alto W en los largos, no es tan difícil en los cortos. En fin, como pueden ver, no es tan clara la correlación negativa y podemos obtener urotrigos de buen rendimiento. Esto es, trigos que tengan buena calidad y a su vez tengan buen rendimiento. Pero veamos
cuáles son los cultivares de... esto es promedio de genotipo. Y este es el listado de los urotrigos. Estos son los trigos que llevamos a nuestros ensayos y cumplieron con las condiciones que teníamos. Con un 11% de proteína, lograron 250% o más de W. Y tenemos de Erro, 2 cultivares, Audaz y Seibo. De ADP tenemos a Curupay, 3 materiales de Génesis, el 433, 628 y 638. Y 4 de PGG, 4 de Klein, que la empresa que lo representa es PGG. Tenemos a Mercurio, Potro, Prometeo y Proteo. Y acá pusimos como una orientación cuál era la proteína necesaria para llegar a ese W de 250. Como ven, hay cierta variabilidad, no son todos iguales. Por eso decía, hay tiempo para hacerlo más complejo, hay tiempo para hacer una sintonía más fina. Hay algunas que están más cerca del 11,5 y otras que están más despegadas, como es el caso de Klein Proteo. Más allá de ver este dato, podemos ver las gráficas de dispersión. Voy a mostrar ahora una serie de gráficas de dispersión, una a una para cada uno de los cultivares que a partir de hoy vamos a llamar urotrigos. En todos los casos vamos a ver una dispersión de W de alveograma versus porcentaje de proteína, y en la zona gris los datos no deseados, o sea, W por debajo de 250 y proteína por debajo de 11,5. Como ven, por cómo fueron diseñados los ensayos, tenemos muchos datos muy buenos. Además, como esto era algo voluntario, las empresas podían enviar los cultivares que ellos querían, y obviamente que los que enviaron eran aquellos que esperaban tener un buen comportamiento. Viendo uno a uno, empezamos por orden alfabético, con Audaz, que como ven, si bien algún dato dio por debajo de 250, tiene una clara tendencia de estar por 250 con una proteína de 11,5. También Seibo fue un poco más ajustado, pero con una importante dispersión, pero igual la tendencia es clara, por encima de 11,5. Curupay también tuvo una respuesta lineal, y acá pueden ver que algunos puntos van a faltar porque nos vamos de escala, estamos trabajando solo hasta 500 y hay algunos alveogramas de más de 500 entre estos cultivares. Génesis 433 también tiene una importante dispersión, pero una tendencia clara a tener doble por encima, y la tendencia fue significativa por encima. Génesis 628 está más cerca del límite, pero tenemos una tendencia que quede por encima, algo parecido con Génesis 638. Klein Mercurio es uno de esos cultivares que tenemos varios puntos fuera de escala, o sea que tiene realmente W muy altos este cultivar. Klein Potro tiene una respuesta muy buena lineal, está más cerca del límite, pero tiene la tendencia que previamente nos habíamos propuesto. Klein Prometeo está claramente por encima, y Proteo es un cultivar ya conocido de Argentina de varios años, que claro, la mayoría de sus alveogramas quedaron fuera de escala, o sea que es un cultivar que realmente cumple con los requisitos. Una cosa que nos parecía, conversando en la interna del proyecto, de aclarar, es que, ¿por qué hay variedades que están fuera de esta lista? Solo hay 10, tenemos registradas muchas más en Uruguay, y hay varios motivos por los cuales pueden estar fuera. Uno es que cumplieron los requisitos, pero por otros motivos no están. Hay algunos cultivares que las empresas dijeron, no, no lo pongas en la lista porque no lo estamos promoviendo por el motivo que sea. Pueden aparecer más adelante por algún motivo. O si hubo dudas sobre los resultados o datos en el límite. Hay algunas muestras, algunos cultivares que estamos repitiendo, que vamos a tener que analizar porque no cumplieron con lo que pretendimos, pero quizás revisando la información puedan entrar. Pero nuestro compromiso era salir con estos resultados hoy, y al día de hoy esas son las 10 que podemos comprometernos. Las empresas decidieron no presentarlos por el motivo que sea, no presentaron algún cultivar, quizás era bueno y no quedó en este listado. Y hay variedades que puedan llegar a alto W, pero que las condiciones de manejo tienen que ser otras, entonces quizás se pueda lograr una buena calidad, pero no con las condiciones que nos impusimos de urotrigo. Vamos de vuelta con la lista completa de los 10 urotrigos, y acá, además de poner el nombre y la empresa, le agregamos el área de la encuesta del año pasado de EA, y como pueden ver, en la mitad de ellos no tenemos información individualizada en la encuesta de EA, porque en realidad, para la mayoría de ellos, el lanzamiento es este año. Son cultivares todos nuevos, son cultivares que este año van a estar siendo promocionados por las empresas que están en pantalla. Pero entre los que sí hay en cultivo,
podemos ver claramente Curupay, un material consolidado de los que están en una alta área en el cultivo. Bueno, Génesis 433 se está recién lanzando este año. Génesis 628 es un cultivar de Génesis que está con un área en aumento, ya se cultivó el año pasado, se espera que vaya en aumento. Klein Prometeo, recién el año pasado fue el primer año, y por eso tuvo un bajo área, pero viene aumentando. Proteo tiene un área menor, a pesar que tiene varios años, quizá porque no fue promovido, porque estos trabajos de calidad no han sido suficientemente promovidos. Pero lo que se puede ver en este listado es que en realidad tenemos un área considerable ya en Uruguay, ya tuvimos el año pasado. Cuando decimos considerable es que si tenemos en cuenta el área total de estos, y a eso le tenemos que sumar Génesis 2366, que no está aquí porque por motivos ajenos a la calidad no lo estamos promoviendo, no se está promoviendo su cultivo, pero el área del año pasado fue importante. En total, entre todos los urotrigos tuvimos un 18% del área, que claro, se puede ver de las dos formas. Tuvimos el 80% de trigo de baja calidad. La otra forma es, ya tenemos un 18% del área de urotrigos, sin hacer ningún incentivo y con la mitad de los cultivares registrados. Este año, con el doble de área y con esta posibilidad, entendemos que puede claramente aumentar el área. Obviamente que este es un trabajo en el cual trabajó mucha gente, corresponden los reconocimientos, obviamente a los financiadores, que ya fueron mencionados al principio, muchísimas gracias. En particular los socios de componentes, las cuatro empresas semilleristas que estuvieron apoyando, estuvieron confiando y que estuvieron discutiendo con nosotros el alcance de este proyecto. De esto que presentamos, el comité de seguimiento de las distintas instituciones involucradas en el proyecto. Es muy bueno tener un grupo de este tipo donde tenemos ida y vuelta, donde tenemos discusión porque nos ayuda al respaldo, y obviamente los que realmente generaron esta información, que es tanto el equipo de campo como el equipo del laboratorio de la estanzuela, son ellos los que generaron todos estos datos. Así que vaya el reconocimiento por la calidad del trabajo de ellos. Algunos comentarios finales sobre esto que hablamos. Claramente es posible generar trigos de calidad en Uruguay. Podemos hacerlo. Contar con los urotrigos, contar con un listado de variedades de este tipo, es una herramienta fundamental. Pero claro, es solamente una herramienta. Tenemos que trabajar para poderla aplicar. Básicamente, dicho de otra forma, en esta perspectiva donde se está hablando de incertidumbre y alternativas, acá lo que estamos proponiendo es una alternativa para achicar las incertidumbres. Y varios de ustedes me vienen escuchando hablar de estos temas de calidad desde hace ya unos cuantos años. He recibido varios comentarios al respecto. Algunos me han tildado, me han dicho, estás loco, Daniel, con todo esto que estás insistiendo. No importa, porque me apoyo en uno de mis filósofos de cabeceras. Mark Twain dijo, un hombre con una idea nueva es un loco hasta que triunfa. Así que voy a seguir insistiendo hasta que me dejen de llamar loco. Muchísimas gracias. Hola, hola. Sí, si hay preguntas para el señor, pasamos el micrófono. ¿Alguna pregunta que alguno quiera hacerle a Daniel? Bueno, se ve que está todo muy claro y bueno, y mucho por trabajar, así que agradecemos la presencia de todos y salió la pregunta, bien. Daniel, muy buena la presentación y los datos. Vos dijiste que se basan en eso que se firmó con Avitrigo y para... ¿Cuánto se puede reflejar otras demandas de otros mercados? No solo ese, para esto que se está tratando de implementar. Gracias por el centro, Carlos. Básicamente, cité a Avitrigo porque es donde hay algo por escrito, donde tenemos un documento para decir nos respaldamos en esto. Pero conversando con distintos actores,
el W250 es lo que realmente pretende el mercado. Y yo creo que estaría buenísimo jugársela un poco más. No es solo lo que el mercado nos pide, sino que darle identidad a nuestro trigo. Esto es lo que nosotros hacemos. Entiendan esto. Si logramos producir un trigo con cierta calidad, cierta homogeneidad, repetido año tras año, vamos a lograr más identidad, y con eso, esos 10, 15 dólares que hoy nos castigan porque pagan menos el trigo simplemente por ser uruguayo, quizás lo balanceamos y ojalá pasemos hacia arriba. Por eso decía que es algo entre lo que nos piden y lo que podemos dar. Podemos dar un trigo por encima de 250 y que sea bastante parejo. Esa es la idea. Avitrigo pues es el documento que hay, pero los molinos, los exportadores dan más o menos los mismos datos. Avitrigo, por las dudas, es Asociación Brasilera de Industrias de Trigo. Básicamente es una asociación que nuclea la mayoría de las importaciones de Brasil, que es uno de los mayores importadores de trigo del mundo. O sea, es un peso pesado. ¿Sí hay alguna otra pregunta para realizar? Bueno, en todo caso agradecemos la presencia de todos y bueno, queda mucho por realizar y por trabajar. Agradecemos a todas las instituciones que puedan participar de lo que es Urotrigo. Por parte de la Rural de Soriano agradecemos la presencia de todos y bueno, y que sigan pudiendo disfrutar de la Expo, que va a iniciar la próxima charla dentro de unos 30 minutos. Muchas gracias a todos. Gracias.